Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Tengan su Biblia abierta ahí en el capítulo 1 y mientras acompáñenme a Mateo capítulo 5, que es el tema de esta mañana. La vez pasada estuvimos hablando sobre el camino de los transgresores es duro y miramos el fin de ellos, pero hoy vamos a mirar el lado opuesto. Capítulo 5, vamos a hablar sobre los que sufren. De eso habla el primer capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Versículo 10 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Léalo conmigo, el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí vayan a segunda de Tesalonicenses, que vamos a estar usando en esta mañana. Ese es el tema de este día. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el lado negativo, los impíos, cómo es su vida aquí y cómo es su vida en la eternidad. Hablamos la condenación eterna. Pero hoy vamos a hablar del otro grupo opuesto. Y estos son bienaventurados los que sufren persecución. Dichosos, bienaventurados es la palabra. Y sobre esto, a veces ha habido confusión en algunos, particularmente los que vienen a la iglesia y no son muy dedicados al estudio de la Biblia. Cuando pasan por problemas, luchas, dolor en su vida, a veces les cuesta identificar por qué, cuál es la causa por lo cual están pasando por ese tipo de problemas. Bueno, la Biblia cuando habla bienaventurados los que sufren persecución o tribulación, podemos preguntarnos, ¿por imprudentes? No. ¿Por problemáticos? No, son bienaventurados. ¿Por su pecado? Tampoco, por eso son bienaventurados cuando sufren. ¿Por asociarse con los impíos? Tampoco. Por eso no son bienaventurados. Dice Mateo 5, por mi causa. Son bienaventurados cuando sufren por mi causa. O sea, la causa del sufrimiento es Cristo. Primera de Pedro 2, versículo 20 dice que si sufres por tu pecado, bueno, en otras palabras, bien te lo mereces. Si estás sufriendo por andar en cosas malas, ilícitas, es normal y es justo que sufras porque es consecuencia de tu propio pecado, de tus propias decisiones torpes que has hecho. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, ahora vivimos en un mundo muy diferente a los que estamos en Cristo. Colosenses capítulo 1 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, al reino de Dios. Y en este reino de Dios es muy diferente cómo se maneja este reino de Satanás. En el reino de Dios hay principios que son totalmente diferentes. Los del reino de Satanás, los que viven todavía en ese reino, viven experiencias como las que miramos cada día en el mundo. Vivimos un mundo en una sociedad armada. Hay armas increíblemente en el mundo. Desde un cuchillo que alguien puede traer hasta bombas nucleares que se han generado por el hombre. ¿Y todo por qué? Porque viven en ese mundo, en ese reino donde la ley del más fuerte es el que sobrevive. Este es el mundo, este es el reino. Por eso tenemos armas diferentes. ¿Qué posición debe de tomar el creyente sobre eso? Bueno, hay un grupo, creen en esto, cristianos, dicen, y creo que sí son cristianos, pero tienen un concepto según Lucas 22, dicen que debe el creyente, el cristiano, tomar armas. No estoy hablando de la milicia, del ejército,
sino en la vida secular, que debe de tener armas. El mismo que escribió el Evangelio, el doctor Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, no hace alusión absolutamente a nada de armas, violencia, venganza, resistencia, y es cuando hubo mucha persecución dentro de la iglesia. ¿Por qué? Es porque los objetivos son diferentes en este reino, no el de Satanás. ¿Se recuerda cuando Pedro sacó su espada? Cristo le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que use su espada, a espada perecerá. ¿Cómo se va a cumplir lo que está escrito? Si yo quisiera ayuda, oraría al Padre y me mandaría ángeles para que vinieran en mi ayuda, en mi socorro. Pero no, porque en este reino, vamos a mirar a través del mensaje, es muy diferente. Las leyes del reino de Dios son diferentes, según Mateo 5 y Hebreos 11. Hebreos 11 nos presenta, dicen, el salón de la fama de todos los que han sufrido. Si fuéramos allí, no vamos a ir a esa parte de la Biblia, a los que han ya leído Hebreos 11, todo lo que se enumera ahí es sufrimiento, 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 muerte, muerte de los fieles hombres y mujeres que eran fieles a Dios. Entonces, las leyes del reino, el de Dios, es muy diferente. El enemigo es diferente, las armas son diferentes. Porque vivimos en este reino y la guerra es con este reino donde está Satanás. No vamos a venir con una pistola para atacar a Satanás. Tiene que haber, como dice la Biblia, armas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es espiritual también. Entonces, las leyes del reino son totalmente diferentes. Los habitantes del reino de Dios se distinguen por el sufrimiento. Note esto, se distinguen por el sufrimiento, persecución y tribulación. Es lo que acabamos de leer ahora, Mateo 5, 10 y 11. Son bienaventurados los que sufren. Pablo, cuando escribe Romanos 8, la posibilidad de que algo nos pudiera separar, en el verso 35 dice: ¿quién nos puede separar? ¿Tribulación? ¿Persecución? No hay posibilidad alguna. Cuando escribe a los tesalonicenses, también, segunda de Timoteo 3:10 dice que los que quieren vivir piadosamente, santamente, también van a sufrir persecución. Cuando llegamos a Romanos 12, versículo 14, Pablo dice: debemos de bendecir a los que nos hacen daño. No dice que agarres armas, no, debes de orar por ellos, bendecirlos. Bueno, las leyes del reino dice que los que viven en este reino se distinguen por el sufrimiento. Son pacificadores, buscan la paz. Mateo 5:39. Sufren el oprobio. Dice 1 Corintios 6, 1 en adelante. Alguien te lleva a la corte, están peleando por algo. No vayas a eso. Mejor sufre el oprobio. Sí, mejor. O Cristo dijo en Mateo otra vez, capítulo 5 o 6, el Sermón del Monte: si alguien te quita, dale más. Te piden que vayas, ve un poquito más adelante. Los que viven en este reino sufren gozosamente el oprobio. Este pasaje sí quiero que vayan a Hebreos 10. Por favor, Hebreos 10. Sí quisiera que vayan, por favor, ahí para que miremos unas palabras que han bendecido mucho a los que sufren, ya que el tema de esta mañana es bienaventurados los que sufren. Si tiene por ahí en su Biblia, Hebreos 10. Versículo 32. ¿Lo tienen? Dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público,
en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Lo aceptasteis con gozo cuando te quitaron tus bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Leí la versión de las Américas. Gozosamente esta gente sufría el despojo. En aquella época, ser cristiano implicaba sufrimiento, persecución, mucho dolor. Les quitaban sus bienes. Gozosamente lo sufrían. En el sur de México, Chiapas, los cristianos en los pueblos pequeños tienen caciques. En la ciudad le llaman presidentes, ahí le llaman caciques, controlan los poblados. Y no estoy hablando de 100 años atrás, estoy hablando del presente. De hecho, el gobernador de ahí, que fue antes Salazar, el hermano, que lo conocimos, formó una asociación para defender a los evangélicos en esta región de Chiapas. Lo que hacían estos pobres hermanos, humildes, pobres económicamente, eran perseguidos por el clero, católicos, el sacerdote y los católicos, las borregas del cura. Perseguían y siguen persiguiendo a los cristianos y les quitan sus propiedades. Estamos hablando de familia. La última vez, el reporte que estaba mirando, eran 35 familias que tuvieron que dejar un pueblo, dejaron sus tierras, sus propiedades, por la persecución que sufrían. Esto pasaba en aquella época, sigue pasando en el presente. Pero como dice, sufren con gozo el oprobio. Está bien, quédese con eso. Yo tengo una mejor posesión. Hebreos 10 dice, yo tengo una mejor posesión, duradera, eterna. Aceptan los que viven en este reino la voluntad divina de una manera con contentamiento. 14:22 dice, es necesario, 14:22 de hecho, es necesario que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Es el tema de esta mañana, bienaventurados los que sufren. ¿Te has unido a Cristo? Bienvenido al barco. En este hay sufrimiento. Aquí no vas a quedar exento. Es más, primera de Pedro 4:12 dice que no deberías sorprenderte cuando sufres. Primera de Pedro 4:12. No debería de sorprenderte. Deberías de esperar sufrir. Dice 4:12 de Primera de Pedro, dice, no os extrañéis cuando os halléis en diferentes pruebas. No te sorprendas y digas, qué raro que me está pasando eso. Es algo normal. Otra vez, en este reino se gobierna diferente. Aquí en este reino el sufrimiento lo miran como un símbolo de fracaso, de que haces las cosas mal y por eso estás sufriendo consecuencias. Aquí no siempre es así, consecuencias del pecado. Aquí puede ser parte de la voluntad de Dios, como dice Pedro. Si alguno sufre según la voluntad de Dios, siga haciendo el bien y siga adelante. El sufrimiento es parte de eso, la vida en Cristo. Por lo tanto, tienen que verlo de esa manera. Aceptan la voluntad divina con contentamiento. Muchas tribulaciones va a haber en este camino. Así que, todavía es tiempo. Si todavía no has conocido a Cristo y no quieres entrar en este, pues puedes tomar otro camino y venirte aquí, donde van los muchos. En este van los pocos. Sufrimiento. Los que viven en este reino, las leyes, estos que viven aquí, no resisten al malo. Mateo 5:39 dice, no resistáis al que es malo.
quiere decir, no te pongas al tú por tú. Como dice Proverbios, cuando habla el necio, calla tú, porque si también te pones a resistirlo, ya son dos necios. Ya no es uno, son dos. ¿Por qué cree que hay tantos accidentes en las calles, en el tráfico? Precisamente porque uno insulta a otro y el otro no se quiere quedar, se pone a resistirlo. Usted va manejando y mira al que va al otro lado, y cuidado con sus miradas, porque es capaz de que se enoja porque lo está mirando a él, Sí, hay mucha violencia ahora. Mucha violencia. Dice, no resistas al que es malo. Tenemos que tomar, porque somos pacificadores. Tomamos las cosas diferentes, vivimos en un reino diferente. No resistimos al que es malo. Sí, hace tiempo mi esposa iba conmigo, tuvimos un pleito aquí en la calle. Ya un señor estaba muy bravo conmigo. Bajé la voz bien suave, más vale correr. Y mi esposa, ya no digas nada, nos fuimos. O sea, no tiene sentido resistir al que es malo. Sí, ¿cuál es la defensa de los que viven en este reino? ¿Una AK-47? No. ¿Con buscar mis guardaespaldas? No. La defensa es el amor. Porque el amor es sufrir. Y todos los que aman a Cristo se identifican con él. Por eso, mis hermanos, hoy que estamos tratando este tema, bienaventurados los que sufren, una comprensión correcta sobre el sufrimiento nos llevará a la adoración de nuestro Dios. Cuando tenemos un entendimiento correcto sobre la doctrina del sufrimiento, nos va a llevar a la adoración a nuestro Dios. San Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 8, verso 17, no son comparables. No tiene comparación lo que usted pueda sufrir aquí con las glorias venideras que nos esperan. Cuando usted se pone a comparar las cosas, dice, es incomparable. No se puede comparar. Usted vive en este reino, en el reino de Dios, hay sufrimiento. Los que viven en el reino de Satanás también tienen sufrimiento. Aquí en la tierra, y cuando terminen, les espera el infierno. Usted tiene sufrimiento, sufre persecución, tribulación, porque agrada a Dios, porque hace el bien, agrada a su Dios. Pero cuando termine, le esperan las glorias eternas. ¿Por qué sufrir como un necio? Mejor sufra por la causa de Cristo. Por eso dice, bienaventurados los que sufren persecución por mi causa. Sufra por la causa de Cristo. Que esta sea la causa, lo que lo mueve. Miren, Pablo lo apedrearon. Lo que leíamos en esta mañana en Corintios. Él no se defendió. Esteban lo apedrearon. Tampoco se defendió, no resistió al malo. Pedro en la cárcel. Y la gente marchando enfrente de la cárcel, los hermanos. Los derechos de nuestro apóstol, déjelo libre, por favor, y todo. No, dice el libro de los Hechos, Pablo en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por Pedro. Esa era su defensa, esa era su arma, Pedro. Todos los apóstoles. Lea el libro de John Fox, el libro de los mártires. Cómo murieron todos los apóstoles y los tantos creyentes que sufrieron. Esta es la doctrina del sufrimiento. Bienaventurados los que sufren. El circo romano. Al principio de la iglesia, los cristianos eran motivo de espectáculo, como dice la Biblia. Se divertían con ellos. Mire, tenían los leones en el circo romano y no les daban de comer 3 días. Para que estuvieran hambrientos. Luego los cristianos que no querían negar a Cristo los golpeaban para que corriera sangre en su cuerpo. Con la sangre en su cuerpo, los leones hambrientos los soltaban allí y el estadio lleno en el circo romano, aplaudiendo, gozándose, porque los leones desgarraban a los hijos de Dios. Pero murieron gozosos los que fueron quemados en la hoguera.
Más reciente, Adoniram Hudson sufrió el oprobio, la persecución por el gobierno de Calcuta en la India. John Patton, los caníbales los golpeaban con los palos de los plátanos, le sacaban los sesos y se los comían. Hombres que han gozosamente sufrido por la causa de Cristo. En 1956, 5 misioneros murieron con los indios Aucas en Ecuador. El más conocido es Jim Elliot y su esposa Elizabeth Elliot. Ellos antes de llegar ahí hicieron un estudio. Esa tribu era violenta porque el gobierno de Ecuador quería matarlos a ellos. Entonces no daban la bienvenida a gente blanca. Lo que hicieron los misioneros, volaban con una avioneta y tiraban regalos para los indios y repetían palabras que habían aprendido de los indios, y al final aceptaron la amistad, y el día que aterrizaron en la playa fue terrible. Una de las esposas o una de las hermanas también de los misioneros dice que en 2 horas se comunican con nosotros para saber cómo aterrizaron en la playa. Pasaron 2 horas, 3 horas, horas y horas. El tercer día, volando una de las avionetas, pudo mirar un cuerpo, otro, y al final miraron los 5. Los mataron con sus lanzas a estos 5 misioneros. Sabían lo que había. ¿Por qué nos llevaron policías, soldados para que los protegieran? No. Bienaventurados los que sufren. ¿Dónde están los derechos humanos en los cristianos? ¿Dónde estaban los derechos humanos sobre estos que he mencionado? ¿No respetaron sus derechos? ¿Andaban armados? No. ¿Se vengaban? No. ¿Resistían a los malos? No. No. Bienaventurados. Bienaventurados los que sufren por mi causa. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses aquí en el capítulo 1. Si va por ahí conmigo en la carta, vamos a mirar algunos pasajes. ¿Por qué son bienaventurados los que sufren? Según San Pablo lo expone en el primer capítulo en esta carta. Número 1, el sufrimiento tiene su beneficio. ¿Cuál es? Su crecimiento espiritual. Mi hermano, usted no va a crecer en algunas cosas que vamos a mirar en esta mañana leyendo un buen libro. Usted no va a crecer oyendo un buen sermón. Déjeme decirle, no va a crecer estudiando la Biblia en algunas áreas de su vida. Lo único que le va a ayudar a crecer, perseverancia o paciencia, es el sufrimiento. Es lo único que le va a ayudar a crecer. No hay otra. Pero veamos el orden que tengo aquí en el primer capítulo. ¿En qué crecían? Dice el versículo 3. Crecían en su fe, dice. 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Crece, dice la versión de las Américas, crece su fe. El sufrimiento que estaban experimentando esta iglesia estaba llevándolos al crecimiento. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Dice la versión de las Américas, aumenta grandemente. Ya había hablado de la fe el apóstol Pablo. Vuestra fe va creciendo, va aumentando. Si miran ahí el capítulo 1 de la primera carta, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Crecimiento en la fe. Versículo 8, 1:8 ahí de la primera también. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Fe, fe. Bueno, dice el apóstol Pablo, yo he orado por ustedes y miren, a través de la tribulación su fe está creciendo grandemente, abunda, aumenta cada día. Es bueno entonces, mi hermano, una fe que no es probada, ¿cómo vas a saber que es legítima? ¿Cómo vas a saber que es auténtica la fe si no es probada? Usted tiene que mirar, como dice Hebreos 13, hablando de los pastores. Mira cómo reaccionan frente a las pruebas. Usted que dice que es cristiano, deja que venga la prueba y a ver cómo reaccionas. Quiero verte cómo reaccionas cuando vengan los problemas. No, algunos que frecuentan las congregaciones, vienen los problemas y a correr. No, vámonos de aquí. Crean una confusión porque no tienen una comprensión correcta sobre el sufrimiento. Huyen, no saben cómo enfrentar los problemas. Es que tengo problemas aquí, tengo problemas allá, tienen muchos problemas. ¿Cómo reaccionas frente a ello? Bueno, estos, dice, su fe aumentaba, crecía grandemente. Pero no solamente su fe, su amor abundaba. Su fe crecía y su amor abundaba, dice el versículo 3. Ahí, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Mire, el amor, la fe crece y el amor abunda. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Pero no solamente la fe crece, el amor abunda, la paciencia aumentaba, dice el versículo 4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia, fe en medio de todas las persecuciones. La perseverancia aumentaba, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por vuestra perseverancia. La fe crece, el amor abunda, la paciencia o la perseverancia aumenta y por último, verso 4, su testimonio inspira, el verso 4. Es lo que nos dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Mis hermanos, esta congregación en medio de tanto problema era una congregación ejemplar, nos gloriamos de vosotros. Mire, vaya al capítulo 1 de la primera Tesalonicenses capítulo 1. Vea unas palabras que hay ahí. ¿Cómo inspiraba esta iglesia a otros? Si lo tienen, capítulo 1, verso 7 en adelante, dice, habéis sido ejemplos. Verso 7. Verso 8, vuestra fe se ha extendido, se ha divulgado. Y también el 9 nos dice, ellos mismos cuentan, dice el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibiste la palabra. O sea, esta iglesia era una iglesia que inspiraba. Era una iglesia que su fe crecía, que su amor abundaba, que su paciencia aumentaba y su testimonio inspiraba en medio del sufrimiento. Por eso es el tema, bienaventurados Jesús. Ellos no miraban el sufrimiento como algo nocivo, algo negativo. Quiero desprenderme de él lo más pronto y de la mejor manera o como sea, quiero liberarme del sufrimiento. Esta iglesia, en medio del sufrimiento, mire sus beneficios. Su fe crecía, su amor abundaba, su paciencia aumentaba y su testimonio inspiraba. Gracias a Dios, esta iglesia. Miramos los otros del domingo pasado, todo lo opuesto. Número 2, en esta mañana, el beneficio del sufrimiento. Ahora vemos en segundo lugar la recompensa
para estos hermanos que están sufriendo, ¿cuál es la recompensa para ellos? Verso 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, estoy leyendo el capítulo, la primera, es la segunda. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La palabra que se usa ahí es galardón. Déjenme leerlo en la versión que tengo aquí de las Américas. Dice: esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Sufre por algo digno, y eso es una señal evidente de que estás en lo correcto. Cuando sufres es una señal evidente de que estás en el camino correcto. Esa es la recompensa, un galardón que Dios te está dando, el sufrimiento. Qué regalito Dios nos ha dado, ¿eh? El sufrimiento. Sí, es una bendición el sufrimiento. Si usted lo analiza bien cuidadosamente en su vida, mis hermanos, no cualquiera tiene la dicha de sufrir por una causa correcta, la causa de Cristo. Muchos sufren por diferentes causas, pero cuando usted sufre por causa de Cristo, tiene que verlo como un regalo de Dios. Privilegio, un don, un regalo, un galardón que Dios le está dando por sufrir. ¿No le parece interesante? No, ¿verdad? Ya, sí, está bien, soy cristiano, pero pues si puedo evitarlo, mejor, sí. Pero mire lo que dice la Biblia. Si buscamos en nuestra Biblia para mirar qué dice la Escritura. Filipenses 1:27. Pues sí, pero no. Mejor no, dice uno. Si tienen Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, o sea, peleando, guerra, conflicto, y en nada intimidados o espantados o acobardados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto es una señal. Cuando eres intimidado, cuando estás sufriendo, esa gente que te hace daño, dice el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Mire, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice? Que padezcáis por Él. Pero la palabra clave, si usted quiere conocer un poquito de la gramática, le doy una clase ahorita. El verbo activo en este versículo, como en cada parte de la Biblia, para que usted le encuentre el valor de lo que está leyendo, es la palabra concesión. Dice el 29, os es concedido. La causa es Cristo, a causa de Cristo. Bueno, el sufrimiento, el padecer es una concesión. ¿Qué concesión nos ha dado el Señor? Nos ha concedido el privilegio, dice, de padecer también por Él. Maravilloso. Sí, es maravilloso, en verdad. Es una aventura maravillosa cuando usted sufre por la causa de Cristo. Sí, mire, otra parte de la Biblia, segunda Tesalonicenses, donde estamos, en nuestro pasaje por ahí, pero ahora el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Otra vez la palabra es la misma, dignos de su llamamiento. Vamos a mirarlo ahorita más adelante ese pasaje. Pero esta palabra dignos quería que la miraran porque vamos a ir a Hechos 5. Hechos 5. Busquen por favor ahí Hechos y vean, para que no
No traten de huirle a la guerra, a los problemas. Encuéntrele el lado benéfico que Dios nos da a través de ello. Hechos, capítulo 5, versículo 41. Gamaliel, uno de los líderes, acaba de hablar, tratar de persuadir al liderazgo religioso que traten bien a los cristianos, pero mire lo que hicieron ellos. Ellos, dice 41, pues salieron de la presencia del concilio, o sea, los apóstoles. ¿Cómo salieron? Dice, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Si lo tiene bien, dijéralo bien, para que no le dé miedo al sufrimiento, lo disfrute. Cuando llega el sufrimiento en su vida, en vez de llorar y quejar, póngase a adorar a Dios de gozo. ¿Sí lo tienen? Y ellos salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire, qué gozo que Dios me da de sufrir por su causa. Qué gozo sufrir por la causa de Cristo. Cuando no era cristiano, le está diciendo aquí la Escritura, cuando eras cristiano sufrías por tu pecado y por andar en cosas indebidas, pero ahora tienes una causa valiosa, sufres por Cristo. ¡Qué privilegio sufrir por su causa! Mire, por eso muchos no evangelizan, no les gusta hablar de Cristo a otros porque tienen miedo al rechazo. Y a ver qué me dicen, y no tienen miedo. Es su pecado mismo que les impide abrir su boca. ¿Cómo le abren la bocota para otras cosas? De otras cosas, mis hermanos. Los hermanos y hermanas en la iglesia tienen una bocota así. Pero cuando se trata de hablar de Cristo, cierran la boca. Ay, hermano, es que yo no sé. Orgulloso es lo que tienes. No quieres que te vayan a tratar mal. Es tu problema. Sufra, disfrute. Cuando a alguien usted le predica y recibe rechazo, no lo está rechazando a usted, está rechazando al Señor. Y usted está sufriendo, está siendo socio, se ha asociado con los sufrimientos de Cristo. Pablo usa la palabra, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Somos participantes. Nos ha hecho partícipes, nos ha invitado, sufran por mi causa. Es lo que dice Hechos 5:41. Es lo que dice Romanos 8:17. Si padecemos juntamente con Él, también reinaremos con Él. Hay que padecer juntamente con Cristo. Sí. Entonces, este es el galardón que Dios nos da. Una bendición de sufrir por su causa. ¿Es justo? Sí. Gracias a Dios. En este lado del cielo, aquí en la tierra, es un galardón que Dios me da, sufrir por su causa. La paga es del otro lado del cielo, versículo 6. Ahí vamos a Tesalonicenses otra vez. En el otro lado del cielo habla de paga. 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, miren lo que nos va a dar a cambio. El domingo mirábamos, el domingo pasado, que a ellos les va a dar retribución, les va a dar su juicio, les va a pagar con tribulación, y a nosotros nos va a dar reposo. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso será en el otro lado del cielo. Sí, ahorita hay sufrimiento. Pero cuando venga el Señor, dice, cuando venga Él, tendremos reposo, alivio, descanso, liberación. Richard Baxter, uno de los puritanos, cuando estaba esperando ya su muerte, nomás estaba esperando morirse en cualquier momento, comenzó a escribir un libro que se llama El reposo de los santos. Y por la gracia de Dios terminó de escribir el libro. Si lo pueden conseguir un día, es muy antiguo,
pero los han reeditado este libro, yo lo tengo en mi oficina, se llama El reposo de los santos. ¿Cómo puedes descansar en el Señor cuando hay sufrimiento? Mis hermanos, hay hermanos, hermanas, que Dios les ha concedido el alto privilegio de sufrir por su causa. Hay hermanos, hermanas, que sufren grandemente y no encuentran alguna razón lógica al porqué. Al principio es una lucha tremenda cómo manejar el sufrimiento. Ahí está la hermana Johnny, esta hermana que quedó cuadraplégica, tiene más de 40 años, solamente la cabeza la mueve, todo lo demás paralítica, que 18, 19 años cuando quedó paralizada por algo en la alberca, esta hermana. Los amigos de Johnny ahora tienen un ministerio en la televisión, un ministerio de esta hermana en el sufrimiento. Sí, hay algunos que han pasado por esto. ¿Cómo anhelan el alivio, el reposo, descanso, ser liberados de ese diario sufrir en su cuerpo, o angustia mental, agitación en su alma? ¿Dónde hallar alivio, reposo, descanso para nuestras pobres almas necesitadas? ¿Dónde? Los que no conocen la doctrina del sufrimiento han acudido a buscar reposo en lugares equivocados. Buscan alivio, descanso en otros lugares muy equivocados. Quieren estar siempre ocupados para no pensar. Trabajan 8 días a la semana en vez de 7. Buscan diversión para entretenerse y no pensar en los problemas. Buscan el trabajo. Se meten tanto en la familia que la idolatran su familia. Piensan que van a hallar descanso. Y todo esto es una mentira. Otros se van mucho más lejos a los vicios para encontrar descanso de esa agitación que tienen. Dice el Salmo 116, 7, el Salmo 55, 6. Quisiera yo huir para hallar reposo. El joven Spurgeon, cuando dejó su pueblo donde él nació, llegó a Londres, la gran metrópoli, la gran ciudad. Y cuando pasaba este príncipe de los predicadores, a un joven, momentos de ansiedad, de sufrimiento, él citaba mucho este pasaje que leo, el Salmo 55, 6. Decía él: ¿cómo añoro los campos llenos de rastrojo, mirando las palomas en el campo? ¿Para qué vine a esta gran ciudad? Mis hermanos, hay momentos en la vida cuando uno quiere huir, como dice el salmista aquí, el pasaje que acabo de leer, el Salmo 55, 6. Quisiera huir lejos para no tener problemas. ¿Pero a dónde va usted? Que no haya problemas. ¿Dónde? El problema no es el lugar geográfico. El problema es usted mismo en su corazón, que no tiene descanso. Cuando usted haya reposo en Cristo, el lugar no importa. Cuando su corazón ha hallado alivio en Cristo, puede estar tal vez el mejor lugar, la voluntad de Dios, tal vez puede ser su propia cama del dolor. Puede ser el lugar mejor, puede ser la voluntad de Dios, el lugar más seguro para usted cuando lo entiende allí. No trate de huir. Va a llegar más bien hasta que llegue aquel día, es cuando tendremos alivio real y final, cuando venga Cristo. Eso estamos hablando del otro lado del cielo, porque aquí ya miramos que el galardón es sufrimiento. Pero cuando Él venga, dará alivio verdadero. ¿Dónde buscar el reposo?
Bueno, dice el Salmo 116, búsquelo, ahí está la única fuente de descanso. Por si no lo ha descubierto, escuche, este es el único lugar, la única fuente para descansar. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Miren, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, a tu descanso, porque Jehová te ha hecho bien. Sí, 86 años que le sirvo a Cristo, dijo aquel mártir, nunca me ha hecho mal. ¿Cómo quieres que le niegue en esta hora de mi muerte? Estoy hablando de Savonarola, aquel que quemaron en la hoguera. ¿Cómo quieres que niegue? 80 años, 86 años, me ha hecho bien. Yo le digo a usted, como dice el salmista aquí, porque Jehová te ha hecho bien. ¿No le ha hecho bien a usted? ¿Qué merece su pecado? ¿Qué merece mi pecado? Pero no nos ha pagado Dios conforme a nuestras maldades. Nos ha dado conforme a la multitud de sus misericordias. Vuelve a Él. Es el único reposo que tienes. Él te ha hecho bien y solo quiere hacerte bien. Santiago 1 dice que del Padre de las luces, de Él desciende toda buena dádiva y todo regalo perfecto. Él no te quiere hacer daño, solo te quiere hacer bien. Vuelve a Él. No vagues lejos. No busques reposo en otro lugar. El trabajo te va a fallar. Tu salud se va a acabar. Tu familia te va a fallar. La vas a perder. Te vas a morir. Se va a morir alguien. No puedes confiar en eso. El único descanso es nuestro Dios. Vuelve a Él. Es lo que dice el salmista. Este es el único o la única fuente de reposo. Con Cristo a tu lado hallarás descanso. Dice Mateo 11:29 el Señor Jesucristo, aprended de mí. Todos los trabajados y cansados, vengan a mí y hallarán descanso para sus almas. Hablando del yugo, siempre el yugo es uno y el otro van juntos. Con Cristo a tu lado, hallas descanso para tu alma. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29. Alivio, reposo. Qué dulce experiencia es obtener el perdón de Dios. El descanso cuando nuestros pecados han sido quitados. La alegoría de John Bunyan, el progreso del peregrino. Usted mira al cristiano, todavía no está convertido, va subiendo la montaña. Con esa carga pesada, un costal, un paquete aquí en la espalda, apenas se puede caminar. Pero cuando llega hasta la cima de la montaña, al pie de la cruz, de una manera milagrosa, se rompe la carga de rueda y ahora él es libre. Cuando uno experimenta el perdón, todo lo demás, la verdad no importa. Como dice el himno, estoy bien con Dios. Cuando tú ya estás bien con Dios, ¿qué importa lo demás? Si estás bien con Dios, puede llamarte o puedes irte con Él cuando sea el tiempo. Estás bien con Dios. Alivio eterno, descanso para tu alma. Gracias a Dios. Entonces, bienaventurados los que sufren, porque trae su beneficio, que es el crecimiento. También
porque tiene su recompensa, un galardón y una paga. 3, el sufrimiento. ¿Qué es lo que se busca a través de ello? La gloria de Cristo. Ese es el anhelo, o ese debe de ser el anhelo. Miren 1:9, volvamos a nuestro texto que tenemos en esta mañana, Tesalonicenses. Solamente buscamos eso, o deberíamos de buscar eso, la gloria de Él. Versículo 9 dice, la gloria de su poder. 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos, los impíos. 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado, y note, en sus santos, y ser admirado de todos los que creyeron, admirado de todos, o en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué buscamos? ¿Qué se busca en medio del sufrimiento? La gloria de Él. Si usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 5, ¿quién es digno del poder, de la gloria, de la alabanza, de la majestad? ¿Quién es? Él, el Cordero de Dios. Por lo tanto, en medio del sufrimiento, sí, nosotros sufrimos, lloramos. Pero cuando usted sigue en la lucha, en medio de todo esto, sigue creciendo como hemos mirado en esta mañana, sigue creciendo, sigue disfrutando del galardón y de la paga que Dios le da, la recompensa, Él es glorificado. Él recibe la gloria. Satanás puede venir delante del Padre y acusarnos, como con Job. Sí, mira, tus hijos de ahí de la puente te aman y te siguen pues porque los tratas bien, tienen buen trabajo, no se enferma nadie de la familia, todos bien unidos a la familia. Satanás viene a acusar de esa manera. Dice Satanás, pero quítales el trabajito, quítales la salud y mira a ver si no te maldicen. Satanás quedó avergonzado, porque Jehová Dios dijo Job, y él quitó, sea su nombre bendito. ¿Dónde quedó el diablo? Ya ni lo miramos más en el libro de Job. Se fue corriendo por ahí, se escondió, pobre. Digo, pobre, no es pobre, ¿verdad? Sí, la gloria de Cristo en su iglesia. La gloria. Por eso la palabra, ahí está el prefijo, en sus santos, en. ¿Cómo se repite eso? El versículo 12, en vosotros, y vosotros en Él. Versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. La gloria que va a recibir en su iglesia. Y luego nosotros glorificados en Él también, dice el versículo 12. La gloria de Cristo, su iglesia. Mis hermanos, no sé si se ha sentado a considerar, a ponderar cuidadosamente la hermosura de la iglesia. ¿Por qué es que venimos aquí? Digo, yo tengo 38, 39 años predicando, reuniéndome con hermanos a través de los años, diferentes hermanos. ¿No ha descubierto usted la hermosura de la iglesia? Mire, la Biblia los llama como una novia virgen, pura. 2 de Corintios 11:2. Lo llama como la esposa. Apocalipsis 19, 7 al 9, donde somos invitados a las bodas. Mire, va a haber boda. Van a ser las bodas del Cordero. Fiesta. La ropa de la novia esposa van a ser blancas, dice Apocalipsis 19:8. Ropas blancas, ¿cuál es? La justicia de Cristo. Usted no tiene ninguna justicia, dice Filipenses 3. Pablo dice, y quiero ser hallado no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo en mí. No tengo nada en que gloriarme,
pero la justicia de Cristo la tengo en mí. Y si en algo me glorío, dice en Él. La hermosura de la iglesia, el valor, puso su vida, el costo, su sangre. Dice primera de Pedro 1, 18 y 19, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo, el Cordero sin mancha. No somos cualquier cosa, fuimos rescatados, mis hermanos, no con millones de dólares. Fue la preciosa sangre del Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Valemos mucho para nuestro Dios. Ahora somos el tesoro preciado de Él, su iglesia. Pues por eso nos cuida. Y dice que no nos va a dejar que nos perdamos. No, desde que nos salvó hasta su presencia vamos a estar con Él, seguros en Él. Somos lo más hermoso que tiene su iglesia. Dice que el fruto o el resultado de su sacrificio o de su aflicción le da satisfacción. Dice Isaías 53. Cristo dice, verá el fruto de su sacrificio y estará satisfecho. ¿Cuál es el resultado de su sacrificio? Usted y yo, los redimidos, por los cuales murió. Somos el resultado de su sacrificio. Ahora pertenecemos a la iglesia de Él. Esta es la belleza de la iglesia. Si usted fuera a Efesios, se repite por lo menos 4 veces la palabra iglesia. Iglesia, iglesia, iglesia. Es importante para Él. Mis hermanos, yo no sé, digo, si usted ha considerado seriamente el ser parte de la iglesia del Señor. No se ha sentado a mirar. Tal vez usted ya se siente bien porque ya viene aquí, ya lo conocen, se siente cómodo socialmente. Tal vez llene un papelito ahí que se le dio y ya es miembro de la iglesia de acá y se siente bien por eso. No, debe de cuestionar seriamente. Si usted ya es parte de la iglesia, usted se ha convertido nada menos que parte del cuerpo de Cristo. Su iglesia. Su iglesia. No la iglesia aquella, no, la iglesia de Cristo. Miren, hay unos versículos que seleccioné de la Biblia. Dice Mateo 16, 18. Mi iglesia. No es mía, no es suya, no es la del Papa tampoco. Bueno, pobre está perdido el Pancho, ¿verdad? Bien perdido. Mateo 16, 18 dice, mi iglesia. Son palabras de Cristo. Voy a edificar mi iglesia. Voy a construir mi iglesia. Hechos 2:47, Él añade los que serán parte de esa iglesia. Yo como pastor puedo firmarle un papelito, pero yo no puedo añadirlo a la iglesia. Eso solo lo hace Él. Él añadía los que habrían de ser salvos. Hechos 2:47. Hechos 20:28 dice, esa iglesia la ganó por su propia sangre. Efesios 5:23 dice que Él es la cabeza. Efesios 5:23 dice que Él es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:29 dice que Él es quien la sustenta, la alimenta a la iglesia. Efesios 5:29 dice, Él es quien cuida a la iglesia. Y Apocalipsis dice, Él es quien viene por ella, por su iglesia. Y esta iglesia, dice Cristo, quiero que donde yo estoy, ella también esté. Juan 17:24. Esa iglesia, dijo Cristo, quiero que donde yo estoy, ella también esté. ¿Sabe lo bendecidos que somos al ser parte de la iglesia de Cristo? La iglesia del Señor. Te pregunto en esta mañana, ¿qué tan importante es para ti su iglesia? No tu iglesia, sino su iglesia. Piensa un poquito en esta mañana. ¿Qué tan importante es para ti su iglesia?
No estoy hablando de estas cosas. Ya se está cayendo aquí. Allá afuera ya nos bloquearon todo. No estamos hablando de la estructura. Estamos hablando de su iglesia. ¿Qué tan importante es para ti? Bueno, tú tienes que responderte. ¿Cómo te comportas con su iglesia? Un grupo de creyentes. ¿Cómo participas dentro de su iglesia? Porque mira, si fuera o si es tan importante para ti, tendrías que tomar algo muy diferente, una actitud muy diferente cada domingo, cada actividad que tiene la iglesia. Cuando tú entiendes el valor que tiene la iglesia, tienes que tomar una actitud muy diferente, transformar radicalmente tu concepto. Y eso va a motivar y va a cambiar tu actitud también. Cuando sabes que es su iglesia y tú eres parte de su iglesia, no, el domingo vas a estar de los primeros aquí en la iglesia. No vas a llegar al amén nada más como algunos. Y el miércoles algunos ni siquiera ni al amén vienen. Quiere decir que tu actitud, tu concepto, no has entendido que tú eres parte de su iglesia. Y como no lo has entendido, vives divagando todavía. ¿Qué tan importante será participar en las actividades de la iglesia? ¿Cuánto amas su iglesia? ¿Cuánto amas tú su iglesia? Si no amas su iglesia, no amas al dueño de su iglesia. Ojalá quede bien claro eso. Si no amas a su iglesia, es porque no amas al dueño de su iglesia. Oramos dando gracias a Dios en esta mañana. Padre, muchas gracias en esta mañana. Nuestro Dios, hay dicha en el sufrimiento. Nuestra mente que rechaza el dolor, rehúsa el sufrimiento. Nuestro Dios, ayúdanos para que seamos renovados en nuestro entendimiento, para que veamos como en esta mañana que son bienaventurados los que sufren por tu causa. Señor, nuestro Dios, no importa nuestra vida, las circunstancias que está o está atravesando. Una cosa es muy cierta, Señor, como hemos visto en tu palabra. Padre, todo habrá de ayudar para el bien de aquellos que te aman, Señor. Si somos tus hijos, Señor, como tu palabra hemos escuchado en esta mañana, oh Dios, qué privilegio sufrir por tu causa. Qué dicha que seamos tomados como dignos de sufrir por ti, nuestro Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Oh Padre bendito, hay dicha, hay beneficio, porque tú que nos amas, Señor, estás perfeccionándonos. Y el método mejor, Señor, siempre ha sido el sufrimiento. Vas transformando nuestro carácter, nuestra dependencia de ti, Señor. Oh Dios bendito, gracias por tu palabra. Ayúdanos, como hemos considerado en esta mañana, tu iglesia, propiedad tuya. Somos propiedad de ella o somos parte de ella. Ayúdanos también a vivir a ese nivel, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo.